Perfecto, entonces ¿Arrancamos? le dejo, sí, arranquemos, le dejo todo disponible. Bien, voy a compartir la pantalla en un segundito. Ahí está. Por favor, me vas guiando si ya tenemos la pantalla. ¿Sí? ¿La podemos ver? ¿Sí? Bien, Póngala en... entonces Eso, arrancamos. perfecto, ya está. Perfecto. Sí, listo. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta charla. Más que todo la voy a llamar así, una charla, un ida y vuelta. Tendría tantas cosas para decirles que trataba de ordenarme entre tantas cosas, más que todo, bueno, un poco por la edad, no quiero decir que soy viejo, obviamente, pero por las experiencias que he pasado. Entonces tengan ustedes bienvenido a este Kabum, ¿no? Un taller de explosión creativa que lo vamos a desarrollar a partir de la próxima semana, pero hoy les voy a contar más o menos de qué se trata. Sin antes terminar de agradecer a Amplía tu Mente y al Grupo Misterios por esta invitación y bueno, y darme la posibilidad de estar aquí hablando de las cosas que a mí me gustan, me fascinan mucho. Bien, bueno, quisiera para empezar mostrarles esta imagen y que alguno de ustedes me pueda decir, si habilita su micrófono, me digan, ¿quién es este señor si alguien lo reconoce? Yo sé que no es de las épocas actuales, pero bueno, ha tenido una trascendencia. ¿Hay alguien que pueda reconocerlo, por favor? Si tuviera retorno, ¿no? Entonces estamos con pura gente joven, ¿sí? Bien. Bueno, este señor es el coronel Aníbal Smith. Bien, es de mis épocas, eh, 80 y no, casi a los 90 más o menos, de una serie Los Magníficos. Bien, y él tenía una frase en esta serie muy particular que a mí realmente me encanta. Además de ver la serie, y me encantaba por el concepto. Él decía, me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Y se trataba de un grupo de personas que iban en una van y la verdad que perseguidos por la justicia y siempre solucionaban problemas a la gente, ¿no? Pero de una forma muy espectacular, de una forma realmente creativa. Y este señor, Aníbal Smith, era el líder. Y cuando terminaba siempre solía mirar a la cámara, colocarse el puro y emitir esa frase. Me encantan que los planes salgan bien, ¿ok? Entonces, por ahí, un plan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de creatividad y quiero que sepan que ustedes y nosotros, naciste original, no podemos morir como copia. ¿Qué me lleva un poco a hablar de la parte creativa o por qué me faculto para hablar de la parte creativa? ¿Sí? Y les voy a contar una experiencia. El año 93-94, aproximadamente, yo nací en Bolivia, me fui muy chico a Chile y volví en esos años simplemente de vacaciones. Había venido de vacaciones, estaba trabajando en una agencia publicitaria multinacional, se llama McCann Erickson, ¿no? Era el asistente del asistente, asistente creativo, ese era yo, estaba dando mis primeros pasos, había resaltado en la universidad con algunas cosas, si bien pensaba irme más al área del marketing, siempre la universidad como que te marca en la parte creativa. Bueno, llegué acá, les voy a hacer el cuento corto, por algunas coincidencias, en un cóctel, bueno, conocí Santa Cruz, la verdad, había venido muy chico y no me acordaba, y conozco a un señor, sin dar nombres, que estaba haciendo una campaña publicitaria, que era más bien una campaña, una propaganda. Se interesa por mí, yo era fresco joven, y me ofrece un buen sueldo por solamente 3 meses para hacer una campaña de una propaganda al señor Percy Fernández, que todos ustedes lo conocen. Yo no sabía la verdad quién era en esas épocas y estaba presentándose para alcalde, ¿sí? Bueno, la verdad que tuve que dejar con un permiso en mi trabajo en Chile, me dieron la oportunidad de poderlo ejecutar aquí durante 3 meses y ahí empezó un gran acercamiento con mi parte creativa porque si ustedes no se acuerdan, no sé la edad más o menos que tienen, pero sus papás o qué sé yo, se pueden acordar,
se hizo todo lo del tractor amarillo, ¿no? Y todo lo del tractor amarillo y toda esa estrategia creativa me pertenece, y creo que después empezó a crecer y muchas campañas políticas empezaron a copiar, a imitar, y todo conjugó porque en esa época estaba de moda el tema, tengo un tractor amarillo, qué sé yo, Percy estaba relacionado con obras, por si acaso no tengo partido político, no me asemejo a nadie, y más en esa época que había llegado y no lo conocía yo a este señor, que ahora no se debe ni acordar de mí. Entonces, marqué esa pauta de mi inicio en la parte creativa, algo que había dejado una huella en Santa Cruz y que creo que la mayoría de las personas se recuerdan. Entonces, ahí empezó mi carrera con el marketing, con la publicidad y con la parte creativa. Por eso siempre digo sabor a publicista. Yo hago así, digo sabor a publicista. Creo, tiene el ánimo de equivocarme, que los que no han estudiado la publicidad la pueden ejercer, pero nunca la van a entender como realmente lo ha concebido alguien que la ha estudiado y la vibra. Por eso es ese sabor a publicista, ¿no? Y después les voy a contar por qué en una parte de mi vida elegí otros rumbos también que tienen que ver con mi experiencia acá en Santa Cruz. Bien, bueno, esto lo de Percy me abrieron muchas puertas, la verdad tuve que ir a buscar mi ropa a Santiago de Chile, me ofrecieron muy buenos trabajos, llegué a Ogilvy, que fue mi escuela. ¿Quién es Ogilvy? Ogilvy es uno de los padres de la publicidad, ya murió la verdad, pero ha dejado un legado en más de 90 países, tiene una agencia publicitaria, tiene grandes libros, y bueno, y no vamos a hablar de él en esta ocasión, pero fundó una de las agencias más poderosas a nivel mundial. Y yo trabajé en esa transnacional, fundándola aquí en Santa Cruz, con el dueño, y la verdad que más riqueza creativa la que me dio es haber ido a Ogilvy Chile, a Ogilvy Uruguay, a Ogilvy Argentina, a vivir experiencias y a trabajar en la parte creativa. Ya me sentía más de la mano con la parte creativa, entonces ahí ya empecé a trabajar para marcas nacionales, internacionales, por esta agencia de publicidad, y salieron muy buenas cosas que están en mi corazón y tienen que ver con la parte de la creatividad más que todo. Más adelante les cuento alguna otra cosilla con esto. Bien, pero nos vamos a preguntar qué es la creatividad. Yo siempre he dicho que la creatividad es como una frase o un concepto, una definición un tanto polémica, ¿sí? Un tanto polémica. ¿Y por qué? Porque lo que puede ser creativo para unos es posible que para otros no lo sea muy creativo, ¿no? Y suele suceder, nosotros los publicistas, en general, somos muy críticos de lo que vemos con la publicidad, ¿no? Y más ahora que estamos más cerca también de las redes, vemos la publicidad offline, online, que tienen características y atributos diferentes, pero la creatividad no va a variar. Los que hagan este taller conmigo, vamos a despertar una creatividad que puede ser utilizada tanto para el mundo offline y como el mundo online, ¿no? Eh, puede haber cambiado muchas cosas, puede haber cambiado el consumidor, pueden haber cambiado las formas de comunicación, ¿no? Pero la creatividad es algo que se va a siempre a moldar como una plastilina. Entonces, por eso decía que esta es una palabra que tiene sus bemoles, ¿no? Porque lo que vamos a hablar es de la creatividad, pero para una función, para la publicidad, ¿no? Que está cada vez siendo más científica, sin ser ciencia, para poder llegar a un consumidor cada vez más culto y cada vez más informado y ultra y sobre comunicado, ¿ok? Pero si catalogamos la creatividad para estas personas, por ejemplo, que a veces van a los museos y se quedan viendo 45 minutos un cuadro, a veces yo he ido y me pongo al lado y a los 30 segundos me quiero ir, me da vergüenza, ¿no? Y digo, pero ¿qué están viendo? ¿No? ¿Qué ven más allá? Entonces, a lo mejor ellos pueden evaluar esa creatividad de una forma, de otra forma. La música también, pueden evaluarla de una forma y otra forma. Lo que sí, la creatividad para la publicidad tiene una función, debe vender. Por lo tanto, debe funcionar. Créanme, publicidades que podemos catalogarlas de escasez creativa tal vez, pero que funcionan y venden. ¿Y cuál es el fin último de la publicidad o del marketing, de la creatividad en función de la publicidad? Es vender. Ahora, la estética ayuda bastante, la producción ayuda bastante y además lo fundamental, debe tener un gran concepto detrás
de cada campaña, ¿no? Entonces, la creatividad, entrando en estos términos, es la transformación de un beneficio o una idea publicitaria original. ¿Y por qué recalco en original? No, porque solemos ir a la copia. Generalmente he visto muchas campañas acá que tienen tintes sacados de afuera o avisos gráficos que tienen también conceptos o tratados de adaptar, no hablando de las multinacionales, ¿no? La copia a la larga sale a la luz, se ve, ¿no? Pero dice la transformación de un beneficio. ¿Qué es un beneficio? El beneficio es algo que nos ayuda a vivir mejor. Y transformar ese beneficio y mostrarlo de una manera diferente, eso es creatividad, es la capacidad de ver un mismo objeto desde distintos puntos de vista, ¿no? Es como decimos acá, hay que darle la vuelta, ¿no? Y yo no permito a nadie, pero a nadie, que me diga que no es creativo, en absoluto. Cuando yo he tenido gente que me ha dicho, no, la verdad es que yo no soy muy creativo, no, todos somos creativos, todos, en mayor medida, en menor medida, todos somos creativos. ¿Por qué? Porque una de las definiciones de creatividad que me apasiona y que es para todo ámbito, no solo para la creatividad publicitaria, es que la creatividad es la aptitud de la mente. Es una aptitud, no actitud, aptitud. Y esta aptitud todos la tenemos. El que quiere la va a desarrollar y el que no quiere no la desarrolla. Es cuestión de querer alimentar. Es decir, como cuando vas al gimnasio y vas a hacer ejercicio, a sacar cuerpo, se trata de lo mismo, mantener la mente activa y empezar a pensar en función creativa, en función publicitaria. La creatividad es una forma de vida, es un estilo de vida. Yo a veces me pregunto, ¿tenemos realmente un estilo de vida diferente? ¿O somos el típico hombre masa que va detrás y hace las mismas cosas que hacen las demás gente? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo es un domingo en tu casa? ¿No? Te despiertas tarde, los que son creyentes van a misa, el almuerzo típico de familia, a lo mejor haces una siesta o sales, pero ¿te has planteado si realmente llevas un estilo de vida creativo? ¿O haces cosas que rompan los esquemas o alimenten la creatividad para poder desarrollarla? ¿No? Créanme ustedes que muchas veces cuando por mi profesión me ha tocado contratar gente creativa para mis agencias o para mis áreas, y he tenido currículums bastante fuertes, han habido algo que determina que me incline por uno o por el otro. Y quiero comentarles que es la parte cultural. Es decir, les tomo un examen de cultura general. Y al tomar un examen de cultura general, concluyo que aquel que tiene más elementos en el cerebro tiene más opciones de poder hacer combinaciones o transformaciones para mostrarme lo evidente en una manera original. Entonces, he tomado examen de cultura general al final porque las personas que son más cultas tienen más posibilidades de ser creativos. Así que vamos a tener que empezar a leer más, empezar a empaparnos de todo, ¿no? Porque ese cerebro que pesa 250 gramos, creo, si no me falla la memoria, se tiene que ir alimentando. Es como las notas musicales, ¿no? Las notas musicales son 7, bueno, las básicas, y producto de esa combinación se crea música, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nosotros los creativos publicitarios o el mundo creativo tiene? Tiene el mundo entero para poder crear. Entonces, mientras más notas musicales, mientras esa maleta esté más cargada de conocimiento, más posibilidades de combinaciones. Porque la creatividad publicitaria no son chispazos mentales, señores. No son chispazos mentales. Y aquí yo, por ejemplo, les cuento una anécdota. Después de una charla de creatividad que di en el Hotel Cortés hace unos 2 años aproximadamente, ¿no? Una charla de hora y media, nada más. Salgo de la charla y se me acerca una señorita. Y me dice, oiga usted, que dice ser creativo, un poco petulante, ¿no? Les voy a confesar, ¿no? Bueno, llevamos unos 5, 6, 7 minutos de charla, ya tenemos más confianza. Entonces, un poco petulante y me dice, a ver, ¿qué idea se le ocurre para la farmacia de mi mamá? Y yo le dije, ninguna.
Ninguna, no se me ocurre nada. No se le ocurre nada, entonces, ¿cómo se atreve a pararse en un escenario, hablarnos de creatividad y no se le va a ocurrir? Bueno, concluí que ella no había entendido absolutamente nada de la charla. Y cuando hablo de chispazos mentales, yo podía decirle, mira, hagamos esto para la farmacia, pero no. La creatividad sin ser ciencia y cada vez tratando de ser más científica, tiene que ir atrás. Primero, dar pasos atrás. Es decir, yo le dije, presentámela a tu mamá, quiero conocer la marca, quiero hacer un estudio de mercado, quiero conocer la competencia, quiero hacer una evaluación, y al último y al final le vamos a dar una idea de qué podría ser. Pero en este instante, si yo te doy una idea, sería simplemente un chispazo mental, como muchos creativos publicitarios que he conocido, que empiezan a tocar puertas y empiezan a mostrar campañas. Créanme que en mis años de experiencia he tenido colegas creativos que han llegado a mi oficina y a veces y me han dicho, mira este guión. Yo lo leo y digo, qué interesante, ¿para quién es? Es para una bebida. ¿Tienes algún cliente, tienes una cuenta de bebida? Se la podemos vender. Y si no tienes uno de bebida, también podemos vendérsela a una, incluso puede funcionar para una cervecería. Entonces yo dije, pucha, pero esto no obedece a un concepto, no obedece a un proceso creativo, ¿no? Porque esa es la creatividad, es un proceso creativo. Entonces no hay dos, sino hay uno. Entonces, si nosotros queremos asegurar el éxito en un cliente de una estrategia, tenemos que hacer este proceso. Lo demás son netamente chispazos mentales. Como bien decía, se puede enseñar a ser creativo. Hasta hace un año posiblemente era como que no era posible, ¿no? Pero sí, hoy es posible y hace unos años es posible enseñar creatividad. Es decir, los que decimos haber estudiado tampoco nos condiciona por algún título, ¿no? Poder desarrollarlos y ser creativos y decir, no, él ha estudiado y es creativo, sino hay experiencias, hay cultura detrás que te va formando como creativo, pero lo más importante es frotar esa lamparita, ¿no? Decir el cómo, y es despertando al creativo que llevamos dentro, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes esta típica frase que dice, ay, los niños son creativos? Es verdad, ¿no? Es como que los niños tienen un mundo de creatividad, son intensos cuando piensan, se comunican. ¿Sí? ¿Y no, qué pasa? ¿Nosotros vamos creciendo y nos vamos volviendo más idiotas cuando vamos siendo mayores? No, posiblemente tenemos algunos, ¿no? Algunos autos, ¿no? O sea, tapujos, qué sé yo, se nos va cerrando el ángulo, ¿de acuerdo? Pero si vamos a estimular esa creatividad y vamos a despertar a ese niño creativo que tenemos dentro, vamos a empezar a desarrollar la creatividad. La creatividad, la única manera que conozco yo y creo fehacientemente que resulta, es estimulando la creatividad y desarrollando esa creatividad, entrando al gimnasio del cerebro de la creatividad para que podamos desarrollarla. Bien, ¿qué les parece ese carro? Es un Ferrari deportivo que a mí realmente me fascina. Les voy a contar una pequeña historia y rápida, y aquí no se vale hacer trampa con internet, no les voy a dejar ni respirar. Cuando termine de contarla, me tienen que dar una posible respuesta y lo más rápido posible, ¿sí? Imagínense una noche en Santa Cruz, ustedes en este tremendo Ferrari, segundo anillo, 10 de la noche, 10:30 de la noche, luz roja, una tormenta de esas que nos muestran que Santa Cruz está mal hecha, que ustedes ya saben de lo que les hablo, una inundación tremenda, así como la que hace poco hubo, frío, y ustedes en su Ferrari, un auto deportivo, ese rojo, la única posibilidad y opción que tienes para llevar es una persona a tu lado. En este auto no entran más personas. Estás en esa luz roja y de repente en el paradero del micro observas una viejita que está a punto de morir, muerta de frío. Está un gran amigo tuyo que alguna vez te salvó la vida o te salvó de alguna, y está el amor de tu vida. ¿A quién de los tres y por qué llevarías? ¿Alguien me podría contestar? No sé, Lía, si tienen habilitados sus micrófonos. ¿Alguien me podría contestar? Sí, la habilité. A ver, Elsie, Ah, creo. muy No, buenas tardes.
Mi respuesta sería de que hago que mi mejor amigo le lleve a la ancianita a su casa y él también se vaya a su casa y yo me voy con la persona que me gusta, ¿no? Ya, bien. Exacto, esa es la respuesta. Le doy las llaves del auto a mi mejor amigo para que se la lleve a la ancianita y me quedo con el amor de mi vida, ¿sí? De repente para algunos es conocida, como veo, esta historia, para otros no. Es como un dilema ético-moral, ¿no? Ético-moral, o sea, pucha, la viejita, la llevo a la viejita, ¿no? No, mi mejor amigo alguna vez me salvó la vida. Pucha, el amor de tu vida, no, pero es posible que pueda conocer otra persona. Entonces, ese es el razonamiento lógico, ¿no? Cuando vamos al hemisferio izquierdo, cuando vamos a la lógica. Ahora, cuando vamos al hemisferio derecho, donde está el arte, donde está la creatividad, donde se desarrolla la creatividad, siempre vamos a encontrar una solución creativa. Y aquí hay una solución creativa. Pasa que a veces nos enfocamos en el problema y no le damos esa solución. La cosa es pensar de manera creativa y encontrarle al mundo una solución diferente. Ya está todo inventado, no tenemos más que inventar, ya está todo inventado, nosotros no inventamos, nosotros creamos, combinamos. Una vez dije yo, ¿no? ¿Qué es esto? Un celular, ¿no? Bueno, no sé si se ve por el fondo que puse, pero todos tenemos un celular. ¿Qué relación puede tener un celular con un auto? Y mucha gente dice, pero no, ¿qué relación podría tener? Pero si nos ponemos a pensar, sí, acortan distancias, son compactos, tecnología. Entonces, voy a decir cualquier barbaridad. De pronto puedes mostrar un celular para vender un auto, qué sé yo, si la estrategia lo amerita, ¿no? Es un poco ese despeinarse y tener las ganas de querer arriesgarse. Por lo tanto, la creatividad publicitaria es un conjunto de técnicas, estas técnicas aplicadas para desarrollar la estrategia del mensaje. Ahí está la importancia en la creatividad publicitaria, o concepto creativo en que se basa una campaña de publicidad. Detrás de cada anuncio se esconde siempre un concepto central creativo. Yo les había dicho a ustedes, la creatividad no es producto de chispazos mentales, ¿no? Y les había explicado por qué. ¿Por qué? Porque detrás de esto siempre hay un concepto creativo. Cuando a los publicistas nos dicen, tenemos que desarrollar esta campaña y nos entregan la información como corresponde, no pensamos en el comercial de televisión, en la estrategia del inbound marketing para las redes sociales, o cómo se va a ver nuestro logo en la página web, o si vamos a hacer por radio. Así, en ese minuto, la parte online y offline no me interesa. No me interesa. En lo que voy a pensar va a ser en el desarrollo de un concepto central creativo que tenga la posibilidad de amoldarse a cualquier medio online y offline. Por ejemplo, les voy a contar aquí otra experiencia. Uno de mis últimos trabajos relacionados con la creatividad y que ganó un premio fue para la categoría bancos, para el banco, para el Banco Santa Cruz. El Banco Santa Cruz había tenido un cambio y necesitaba mostrar un refresh de su imagen y hacer una campaña institucional. ¿Bien? No les voy a contar todos los detalles de lo que quería comunicar el banco porque los voy a aburrir, pero les voy a contar, digamos, la conclusión. Miren ustedes esto. El creativo es por un profesional 24 horas al día, ¿sí? Porque el creativo no es la infraconsciencia, no es el racional, no es este que les está hablando los que me están escuchando, sino es la infraconsciencia. Y cuando les decía que hay que alimentar esa infraconsciencia con información, con cultura, lectura, etcétera, ahí es lo que me refiero. Ese día estaba en el piso 11 del edificio Santa Cruz, eran las 3 de la mañana, con unos amigos, estaba en el balcón tomándome una copa de vino y me acuerdo que me estaba fumando un puro. Ahora no fumo, ¿eh? Hace 2 años que no fumo, orgullosamente por si acaso, esto es un paréntesis, matan las neuronas. Y hace 2 años que no fumo y me he dedicado a correr 5 kilómetros día por medio. Bueno, en esta cuarentena un poquito no, pero bueno. Me estaba fumando un ojo, tampoco les quiero decir tómense un vino, fúmense un porrito y se van a ver cómo les va a funcionar la creatividad. No se queden con ese mensaje. Bien,
Y como yo tenía, mi infraconsciencia tenía claro que tenía que desarrollar una campaña, empecé a mirar. Y créanme que esa técnica se llama vagabundeo visional. Les voy a enseñar en el taller todas las técnicas que hay, ¿no? Pero esta se llama vagabundeo visional. Y la hice sin querer, no es que salí ahí y dije, voy a hacer vagabundeo visional. Salí a la puerta, al balcón, y empecé a mirar. Y miren ustedes esta fotografía creativa que le digo yo que tengo. Miro hacia abajo, veo Nibol, no auspicia Nibol por si acaso esta charla, estaba Nibol, tren rojo tampoco auspicia, y había un banco, como un banquito de una plaza, ¿no? Hay un banco. Y claro, cuando vi el banco y mi infraconsciencia estaba con toda esa euforia de ser un banco, pensé, dije, un banco. Y empecé a hacer asociaciones de qué personas se sientan al banco y también tienen la posibilidad de ir al Banco Santa Cruz. Además tenía era verde, el color corporativo también verde, tenía ya incluida toda la información de lo que debía decir, y la primera imagen que se me vino a la mente, y por favor vayan pensando ustedes imágenes de personas que se sientan en un banco de una plaza. Vayan pensando y van a ver que vamos a concordar, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes pensó en la pareja, ¿no? ¿No? Típico, ¿no? O sea, ahí a chuponearse la pareja, siempre a darse besitos, la familia, qué sé yo. Pero el primer personaje que se me vino a la mente fue el abuelito típico dándole a las palomitas ahí de comer, ¿sí? Y habían en ese momento créditos de la tercera edad. Entonces esa imagen, chat, la guardé. Pensé en la familia, sí, pensé en la familia, porque los bancos aportan para la familia, ¿no? Con créditos hipotecarios, de casa, etcétera, ¿no? La pareja también puse una pareja, ¿no? Porque la pareja también sueña, sino cuando nos casemos, entonces tiene que ver con tarjetas, con préstamos, etcétera. Entonces, puse también a los que están haciendo negocios, leen el periódico y hacen negocios y construyen el mundo. Entonces, todas estas imágenes las guardé y dije, a este también le llamamos banco. Y me quedé con ese concepto en la cabeza. Ese es un concepto central creativo. A este también le llamamos banco. Anótenlo, ¿eh? Lo anoté de inmediato. Si no lo anotan, al día siguiente, olvídense de que existe. Van a decir, ¿cuál era el concepto? Así nos traiciona la mente por más creativos que seamos. Tengo varias cosas anotadas que las guardo así, ¿no? Y esta la anoté. Entonces, el lunes en la oficina, una vez que ya tenía el concepto, para mí era un alivio. Empecé a desarrollar la campaña. Empecé a convertir esto en mensajes de televisión, de radio, a los avisos para los afiches, prensa, todos los brochures, etc. Y si hubiera habido redes en ese minuto, como hoy están así, seguramente hubiéramos trabajado en una campaña. Ese es un concepto. Ahora, ¿cómo saber si sirve o no sirve? ¿Porque eres publicista? ¿Porque has estudiado? No, lo tienes que testear. Testear, testear y testear. Y si no funciona, te tienes que apartar de ese concepto y tener la capacidad de crear otro concepto. Por lo tanto, un concepto central creativo funciona cuando es capaz de adaptarse a cualquier medio, online y offline. Y en el taller lo que vamos a hacer es eso. Y su trabajo final tiene que ver mucho con esto en el taller, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es pensar creativamente. A veces yo he tenido gente que me dice, oye, pucha, vos eres realmente creativo, el que ha trabajado conmigo, ¿no? Se te ocurren las cosas de inmediato. Y no, no es que eres extraterrestre, tienes una varita mágica al lado, ¿no? No, no se trata de eso. Lo que se trata es que aprendiste a pensar creativamente. O sea, a mí a veces me digo, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando, oye, ¿podrías trabajar? No, pues si me pagan por eso, ¿no? Me pagan por pensar. Y no necesariamente me pagan por estar sentado en cuatro paredes desarrollando una idea, ¿no? La idea te puede venir en cualquier minuto del día. Y los psicólogos, los analistas dicen que las ideas generalmente vienen de noche, o te sueñas con la idea o al despertar. Por eso ustedes tienen que tener el celular o un lapicero, una libreta, siempre para anotar. Yo en esa época vivía con un lapicero en mi, en mi camisa. Siempre, ¿no? Donde iba.
Ahora, claro, no era un energúmeno tampoco, no era que iba a un boliche y andaba con mi lapicero, ¿no? Es que si estoy bailando, pero se me puede ocurrir una idea, por lo tanto, aquí está el lapicero. No, de partida tengo también otro concepto con lápiz de ojos en un boliche. En una noche se me ocurrió justamente en un boliche y pedí y lo anoté y lo guardé. O sea, vivimos en esa, los dulces. Entonces, si vamos viendo que esto es algo hasta más científico, yo te pregunto, si alguien jamás se tomó un avión o se tomó un vuelo, o sea, ¿cómo le vendo un vuelo? ¿Cómo le vendo un vuelo? ¿Qué tanto la creatividad es capaz de explorar y conocer también al consumidor? Otra cosa que vamos a hablar los que se inscriban en el taller, ¿no? Aquí podríamos decir, ah, no, pues le muestro el lugar donde va a ir, le muestro la comodidad del avión, le muestro la amplitud del avión. Sí, se nos pueden ocurrir un millón de ideas, pero vuelvo atrás, esos son chispazos mentales. Y hoy con la tecnología y con todo el mundo digital, ahora podemos conocer al cliente más a fondo, ¿no es cierto? Ahora se habla del micro-target y nosotros somos el micro-target y ya el mundo está concentrando nuestra información, entonces sabe hasta nuestros gustos. Nuestro celular, nuestro computador sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros empezamos a divagar con esta pregunta que les pongo aquí, estaríamos mal. La pregunta es, a ver, ¿a quién le voy a hablar y cómo voy a generar mi concepto central creativo? ¿Por qué les cuento esto? Mi caso, por ejemplo. Yo a los 11 años, en unas vacaciones con mi familia, el avión estaba por aterrizar, sufrió un cruce de vientos, que después nos enteramos, lo cual los sacudió, cayeron las máscaras de oxígeno, se abrieron los compartimentos, cayeron algunas maletas, tenía 11 años y me quedó un reverendo trauma. Un trauma que me ha perseguido por muchos años y que he tenido que ir trabajándolo, ¿no? Porque la verdad, como el sacudón del avión era chico, las azafatas, gente gritando, estábamos esperando el golpe, ¿no? Yo no hubiera estado aquí para dándoles esta charla. Y las siguientes veces que me tuve que subir a un avión, cuando llegaba el momento de aterrizaje, para mí era lo más horrible del mundo, ¿no? Era el tipo más patético. Hoy lo he podido manejar. Entonces, a mí, si yo no me tomé un vuelo, a mí lo que me tienes que decir, me tienes que ofrecer otra cosa, la seguridad, no, más allá del destino donde voy a viajar. Si me conoces bien y las redes te dan esa gran oportunidad, me hablarás de seguridad. Y ahí hay un concepto, seguridad, ¿no? Entonces, ahí está la parte científica. Por ejemplo, ahí me imagino que todos ven un círculo, ¿no? A ver si me ayudas, por favor, Lía, y habilitas un poquito los micrófonos. ¿Qué más pueden ver ahí ustedes? ¿Qué ven en ese círculo? Pues ya se me fueron todos, se aburrieron, nadie me está escuchando. Por ejemplo, yo veo una pelota. ¿Alguna otra persona? ¿Qué más pueden ver? Unas dos intervenciones y quedo contento. Yo veo una lupa, un sol, la luna. ¿Qué más? Yo puedo ver una esfera y un triángulo, así como de un volante o algo así. Ya, perfecto. Una intervención más, sin repetirse, ¿ya? Sin copiarse. La copia no existe, no es creativa. Ya es copia, no es creatividad. A ver, Lía, ayúdeme usted. Sí, ahí Milton y Alegría tienen habilitado el micrófono. Bien, Veo de un vaso. un vaso. Bien, ok. Yo estoy seguro que si estuviéramos ya en el taller o estuviéramos de manera presencial y hago este círculo y les muestro este círculo, podíamos estar una hora dándonos vueltas con los participantes aquí y mirando este círculo y sacando y poniendo cosas y viéndolas desde distintos puntos de vista.
se dan cuenta que los publicistas, los creativos, no somos magos, sino aprendemos a ver las cosas de diferente punto, ¿no? Y aquí cabe bien el concepto que yo les decía, que es la creatividad, es ver un mismo objeto, en este caso un círculo, desde distintos puntos de vista. Entonces yo les aseguro que podríamos dar 10 vueltas aquí o estar una hora y sin repetir, y estaríamos sacando y poniendo cosas y podríamos hablar de este círculo, ¿no? El que se cierra en esto es de un círculo, pero el que es capaz de ampliar su mente empieza a ver otras cosas, ¿no? Por lo tanto, y ya para ir finalizando, para escuchar luego sus preguntas, ¿cómo ser creativo? Eso es lo que siempre me preguntan, ¿no? Siempre me preguntan, oye, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, tienes que estudiar, sí, tienes que estudiar, es verdad, tienes que estudiar, pero ¿cómo más puedes ser creativo, no? Yo a veces, esas charlas cuando me encuentro con alguien en el banco, o en la calle, o en algún avión, en un aeropuerto, no, oye, ¿me puedes dar? Esa es la palabra que más yo lo quiero reconocer. ¿Me puedes dar una idea para esto? Puta, primero, ¿sabes qué? Yo cobro por eso. Te voy a cobrar por dar una idea. O sea, las ideas no son gratis. A mí me pagan por pensar, entonces no son gratis las ideas. Y dos, no te puedo dar una idea, porque si te voy a dar una idea va a ser un chispazo mental. Entonces, si la gente va a ir pensando por la vida que es dame una idea y yo la desarrollo, no, dame toda tu información y después te doy una idea. Créanme que en mis 27 años de experiencia, lo que me apartó un poco después y que hice mi maestría en marketing y ahora estoy desde el otro lado, que desarrollo también mi creatividad y lo que me permite estar del otro lado es evaluar ahora el trabajo creativo y entender el espíritu creativo, que es diferente, el cual yo me sentía que no me entendía. ¿Por qué? Porque los clientes de agencias de publicidad en este caso, o el cliente, que no sé, aunque sea de agencia, eh, no está mal que dé su visión, pero zapatero a tu zapato, ¿no? El que fabrica inodoros, lo más probable es que entienda muy bien sobre la anatomía del trasero, ¿no? Pero no creo que sepa de publicidad. Para eso te llama, para que tú, en base a eso, le armes una campaña creativa, ¿verdad? Entonces, estos clientes que meten la mano y dicen, sí, pero quiero una foto de mi esposa también aquí, o lo que sufren de logotipitis, que mi logotipo es muy chico, ponelo más grande, no, quiero mi auto y el precio. Entonces, ¿para qué te llaman? Si eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? A nosotros nos tienen que llamar cuando van a entender cuál es nuestro trabajo, vamos a aprenderlos a escuchar, pero vamos a conceptualizar. La creatividad publicitaria es en base a un concepto para lograr una venta. Entonces, ¿cómo ser creativo? Aquí les doy algunas pautas. Una característica fundamental en la personalidad creativa es esa la actualidad, ¿no? Leer mucho, ir al cine, ver películas, ir al teatro, es decir, enterarse de todo, ser extremadamente curioso. Yo me recuerdo hace unos años atrás, uno de mis más alucinantes trabajos era gerente nacional de marketing del Bingo Baití. No se imaginan, hacer creatividad para una empresa que es de juegos, para mí fue lo más alucinante, bueno, porque les cuento el presupuesto que tenían, ¿no? Era una empresa realmente muy sólida. Entonces, la típica pregunta del dueño cuando me contrataron y me dijo, ¿cuál va a ser su primera idea? Y dije, no sé. Me dijo, ¿pero cómo? Quedan así como desenchufados cuando uno le dice, ¿qué hice yo? Vivir mirando en el casino cómo va la gente, cómo se viste la gente, cómo juega, cómo paga, bueno, una infinidad de cosas. Y después de un mes y de obtener toda la información, ordenar el mercado, ver si había competencia o no había competencia, qué se hace en otras partes del mundo y ver lo que hace el mercado acá en Santa Cruz, cómo es el consumidor en Santa Cruz, recién lancé mi primera estrategia, mi primera campaña de publicidad. ¿Se entienden? Porque de eso se trata. Y es más, hacer publicidad en Bolivia a veces hasta cuesta. ¿Por qué? Porque el Oriente no funciona como el Occidente y viceversa, entonces tienes que ir adaptando el mensaje, ¿no? Entonces, como te cuesta un poquito. A veces cuando hablan de otros países y dicen, no, en tal país esto ha funcionado a nivel nacional, pues a ver, vení aquí un ratito y a ver, veamos, ¿no? No siempre funciona, créanme. Ser creativo es una profesión a tiempo completo.
Como les decía, 24 horas al día. Esa es la manera de ser creativo, alimentar tu creatividad, ¿no? Llenarlo de información, llenarlo de información. Exceso de información no importa, después viene el cernir, pasa por un tamiz y se va a quedar con la información que realmente necesitamos para conceptualizar. También debemos conocer ampliamente las variables del comportamiento del consumidor, tenemos que saber también de psicología, tenemos que saber de marketing, debemos ser un vendedor de ideas y ante todo debe ser un gran observador de todo lo que nos rodea. Yo, en mi trabajo en la universidad, por ejemplo, igual, camino por los pasillos, miro a los estudiantes, cómo se comunican, cuando se comunican, ¿no? Porque como todos ahora están con el celular, dicen que están juntos, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué no ven? ¿Cómo se visten? ¿Qué marcas utilizan? ¿Qué peinados? O sea, uno se va preguntando, se va preguntando. Bien, entonces, ¿qué requisitos yo les pido a ustedes para anotarse en este taller que vamos a empezar el lunes? Primero, desempolvar el cerebro y tener ganas, ¿no? Para poder conceptualizar. Que te sepas la canción del Hipermaxi de toda la vida, esa que dice Hipermaxi, Max, ¿no? Y tengas también ganas de divertirte. Porque los creativos, si hay un rasgo que nos caracteriza a los creativos, es el sentido también del humor. Y mucha noche, mucha noche, mucho trabajo. Bien, gracias. Eso es una pincelada más o menos a lo que apuntamos con el taller que vamos a dar a partir del día lunes. Así que ahora estoy dispuesto a que conversemos, si tienen algunas preguntas, si quieren saber algo más. No me pregunten, deme una idea, ¿no? Porque no se las voy a dar. ¿Deme una idea para esto? No. Si te anotas al taller, vas a desarrollar tu idea bien conceptualizada. Así que bueno, a partir del momento tienen la palabra ustedes. Solo tienen que levantar su mano y yo les cedo el micrófono a las personas que deseen participar o hacer alguna pregunta. No puede existir una persona creativa y tímida, ¿eh? O un publicista, o un ingeniero comercial, o un profesional. Bueno, hay 29 participantes que creo que no hablan. Parece que La pregunta que todos, quieran, ¿eh? parece que todos están tímidos. Así veo. Me preguntan si el taller es gratis o cuánto cuesta. Ya, esa es una respuesta tuya, Lía, por favor. Sí, el taller tiene un costo de 350 bolivianos, pero tenemos unos cupones Kaboom de descuento que les voy a dejar el enlace para que me puedan escribir. A todos los que asistieron a este taller tienen un porcentaje de descuento para que puedan asistir al taller que ya vimos que va a estar súper buenísimo. Bien, gracias, Lía. ¿Algo más que quieran saber sobre el taller, sobre lo que hablamos, algo que no haya quedado claro sobre el tema de la creatividad? Una pregunta, ¿el taller que se va a realizar va a ser más didáctico o teórico? Ya, él sí, ¿no? Hizo la pregunta, va a ser práctico, va a ser práctico. Yo les voy a proponer en el taller bastantes desafíos creativos. Habíamos hablado en el taller que la creatividad, cómo ser creativos despertando al creativo que llevamos dentro. Entonces, lo que yo voy a intentar con varios talleres es que ustedes despierten esa creatividad. Y como estamos hablando de creatividad publicitaria, el trabajo final van a tener que conceptualizar un concepto
creativo publicitario y me lo tienen que mostrar, se va a llamar venderse a sí mismo. Ustedes se van a tener que vender a ustedes a través de un anuncio. Así que voy a hablar yo, pero ustedes van a tener que hacer bastante. Y van a ver, como son 4 días, van a ver algunas pequeñas tareas de un día para el otro. Aquí Grover Espinosa pregunta, ¿el taller bajo qué metodología se impartirá? Es taller. La metodología es taller, es teórico-práctico, ¿no? O si quieres, práctico-teórico, en esa metodología. O sea, así vamos a pensar haciendo, ¿no? No es que va a quedar, no les voy a ver, por ejemplo, no les voy a decir, lean este libro, lean este tal autor sobre la creatividad. No, eso creo que ni siquiera un docente lo haría en la actualidad, ¿no? Que no está mal, ¿no? Por ejemplo, si me preguntas, por ejemplo, la persona que preguntó eso, ¿y qué libro puedo leer para, para ser más creativo? No te voy a dar un autor. ¿Sabes qué libro te mando a leer? Te mando a leer El Principito, ¿no? Lee El Principito, debería leer ese tipo de libros que te van a abrir la mente. Un espectador anónimo nos pregunta, disculpe, ¿cómo es la creatividad? ¿Todas las personas son creativas o solo algunas? Recuerdo una vez que le escuché decir que es cuestión de aptitud o actitud. ¿Me puede explicar más sobre eso, por favor? Bien, dije que la creatividad era una aptitud mental, no actitud, con P, aptitud. Y esa aptitud, nacemos con esa aptitud, todos. Y la vamos a ir desarrollando, la vamos desarrollando con el tiempo, ¿sí? Yo te cuento algo, espectador anónimo. Yo creo que todo esto tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Con el aprendizaje hasta a veces de niños, ¿no? Por ejemplo, yo era un poco, mi hijo ahora, bueno, ya está esto en la universidad, pero yo era un poco el odiado de su colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre trataba de descubrir algunos trabajos cuando él era chiquito al menos, qué es lo que querían desarrollar y si realmente estaban cultivando la creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseñan que la casita es triangular, que tiene unas ventanitas y tiene una chimenea hasta con un mito y aquí ni siquiera se usa así, tiene un caminito y el jardín, o sea, ya no están estructurando. Uno de los primeros trabajos de mi hijo decía, dibujo y pinto mi casa, pero la casa ya estaba dibujada, o sea, nos van estructurando, ¿no? O es como cuando recitamos cuando somos niños, ¿no? En el cielo, las estrellas, y te quiero con todo el corazón. O sea, lo obvio, ¿no? Entonces, tenemos que ir rompiendo esquemas, tenemos que ir rompiendo, o sea, saliendo de esos moldes de que un poco desde chico nos van diciendo este es de día, si es la noche, etcétera. Tenemos que ir desarrollando esa aptitud mental. ¿Y cómo? Siendo cada vez más cultos, leyendo, estudiando, divirtiéndonos, etcétera, para que nosotros podamos tener en la mente un montón de variables que en el momento de hacer creatividad nos permitan poder sacarlas y empezar a poder combinar. Entonces, actitud hay que tener, pero la creatividad, en su mejor definición, una aptitud mental. La tienes. Tienes el brazo, si lo quieres desarrollar, vas a ir al gimnasio, de igual manera la creatividad se va construyendo y se va desarrollando. No hay nadie que diga que no es creativo. Y si hay alguno que me dice que yo no soy y me lo demuestra, le doy la tarjeta de un psicólogo buenísimo para que le cambie la vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alegría del Carmen pregunta, la mayoría de las personas dicen que la creatividad se va perdiendo mientras vamos creciendo. ¿Qué piensa al respecto? Va un poco de la mano con lo que hablaba. Pasa que cuando uno va madurando y va creciendo, ¿no? Empieza a tener más tabúes, empieza a limitarse en ciertas cosas, empiezan a primar tu creencia religiosa, el pudor de mostrar algunas cosas, etcétera, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es liberar. La creatividad no tiene sexo, ¿es hombre o es mujer? La creatividad. ¿Qué sexo tendrá digamos, si fuera una persona la creatividad? La creatividad podríamos decir que es mujer, pero no, ¿es hombre o es mujer? Uno se pregunta en ese sentido. La creatividad es la creatividad.
Entonces, tienes que dejar tus mitos de un lado y tener la capacidad de ser niño, de ser adulto. Ahí está. Te cuento algo, por ejemplo, la persona que nos preguntó, Cotex fue mi cliente. Y el cliente de Cotex un día me dijo, Nelson, no quiero herir tus sentimientos, pero ¿cómo vas a hacer una campaña de toallas higiénicas si eres hombre y no la has sentido? Y mirar que yo siempre digo, si te dan un auto para vender, subite al auto y viví la experiencia para que lo puedas vender. Si una agencia de viajes te dice, quiero vender un viaje a la India, pucha, que la agencia te mande a la India y te haga vivir toda esa experiencia para que después vuelvas y la puedas contar, como le contarías a un amigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hacía? No podía usar toallas higiénicas, ¿no? O natural, pero sí tenía gente amiga que podía utilizar, sí tenía un psicólogo que me contó cuál es el proceso que sufren las chicas o cómo funcionan cuando están en su periodo menstrual, o un médico que te diga los tipos de mujeres y cómo, o sea, conocí tan bien la toalla higiénica que cuando presenté la campaña le dije, conozco también tu producto, que me da hasta la sensación de haberlo utilizado. Entonces, ¿cómo de adulto te vas a cerrar? No, de adulto, mientras te vas informando y vas conociendo el producto, vas a ver que después puedes desarrollar tu creatividad. Tenemos una última pregunta que dice Peter. Si uno está desmotivado, tiene creatividad, y si otros tienen más creatividad que otros. Ya, la motivación es muy importante y no solo para la creatividad. La motivación es importante para cualquier trabajo y para todo en la vida, hasta para vivir la motivación es muy importante. Entonces, ahí te diría que si no estás muy motivado para desarrollar una campaña y te piden una campaña, no lo hagas. No lo hagas, porque el primer convencido de que eso va a estar bien y el primer motivado de que eso va a funcionar eres vos. Si no eres capaz de convencerte tú mismo, no vas a ser capaz de convencer a nadie. Y la creatividad, no hay un creativómetro, ¿no? Algo que mida la creatividad, quiénes son más creativos que otros, no existe, ¿no? Pero sí existen campañas o conceptos que funcionan mejor que otros. Entonces, yo no estaría facultado para contestar y decirte que hay unos más creativos, otros. Yo diría que hay unos que han desarrollado más su talento creativo y otros han desarrollado menos su talento creativo. Pero la creatividad para todo en la vida. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Nelson de la Quintana. Un gusto haberlo tenido en este webinar, y para todos, ya saben, pueden inscribirse. Aún nos quedan cupos. Iniciamos el día lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde. Bueno, un placer, gracias. Y bueno, ya nos conocemos, así que espero verlos el lunes y ahí ya desarrollamos todo esto y mucho más a fondo. Y todos son creativos, así que los espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.